El de la primera sección de espacios vectoriales. Entonces, usted necesita un ejercicio y tiene una página en particular que me puede indicar. Al tiro. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio entonces de espacios vectoriales. ¿Ya? Así vamos a empezar la clase de hoy. Página 184. Ejercicio, página 184, número. ¿El ejercicio 1 o el ejercicio 2? Ya voy. Página 184. Ejercicio, página 184, número 1. Dice, en los problemas del 1 al 20 determine si el subconjunto dado H del espacio vectorial B es un subespacio o no. Entonces dice, ¿es subespacio? Esa es la pregunta. ¿Ya? Y dice el subconjunto H, que nos vamos a dar, es el conjunto de las matrices diagonales. Conjunto de las matrices diagonales de n por n, con la suma usual, con la suma y multiplicación por escalar usual. Ok, ese es el conjunto que me están pidiendo. Déjame ver si hay alguien más atrasado. Yeah. Ok. Se me está pidiendo demostrar, ver si dice, es subespacio. Entonces tengo primero que identificar cuál es el espacio ambiente. Entonces, el primero me dice H es el conjunto de las matrices diagonales de n por n con la suma y multiplicaciones por escalar usual. Entonces, aquí el espacio B del que estamos hablando es el conjunto de todas las matrices de n por n. ¿Okay? Y este H entonces está contenido acá como subconjunto, porque es el conjunto de las matrices que son diagonales. Esa es una condición especial. Pero son matrices de n por n. Y la suma y multiplicación por escalar usual son la suma y multiplicación por escalar usual de matrices en general, de n por n. ¿Ya? Entonces este espacio B, con la suma de matrices usual, que está mencionada acá, y la multiplicación por escalar, mencionada ahí, este conjunto de matrices de n por n, con esta suma de matrices y la multiplicación por escalar, es un espacio vectorial, y lo que hay que ver es si este H es un subconjunto, es subespacio o no. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo para verificar que el H es un subespacio? Entonces, tengo que darme, sean A y B, matrices en H, en el subconjunto, y lambda, un escalar arbitrario. Entonces, la pregunta es, ¿será cierto que A más lambda por B pertenece a H? Porque esa era la condición necesaria y suficiente para que el H fuera... Ups, me llegó un mensaje que dice, no se pueden instalar actualizaciones. Bueno, lamentable. No me interesa. Más información. Déjame sacar esto de aquí. Ok. So, admit. Francisco Garri llegó atrasado. Ok, ¿quién más llegó? Nadie más. Ok, perfecto. Sigamos. Entonces lo que necesito es que verificar que este subconjunto H esté cerrado bajo la suma y multiplicación por escalar de matrices. Con eso entonces, dado que se cumplen todos los demás axiomas en el espacio ambiente B, también se van a cumplir en el espacio H, y este va a ser un espacio vectorial por derecho propio. Esa es la condición para que sea un subespacio. Entonces esa es la pregunta. Entonces la pregunta, ¿a qué se reduce en este ejemplo en particular? La pregunta es, si yo a una matriz diagonal A le sumo un múltiplo escalar de otra matriz diagonal A, B, perdón, de otra matriz, a una matriz, de nuevo, rebobinar, a una matriz diagonal A le sumo un múltiplo escalar de otra matriz diagonal B, ¿será el resultado una matriz diagonal? Entonces esa es la pregunta. Entonces, si A es diagonal, ¿qué significa? Que es de esta forma, A11, A22, ANN. Y aquí afuera hay puros ceros. Por eso pongo un cero grande, para no tener que escribir cero en todas partes. Llega más gente atrasada. Ok, no, estamos bien.
Ok, no más atrasado. Ya, ok. Entonces, el A es una matriz diagonal. Tiene solamente elementos en la diagonal, que no tienen por qué ser iguales. Pueden ser distintos, algunos pueden ser cero, otros negativos, pero hay ceros grandes afuera. Y B tiene la misma propiedad, que es B11, BNN. Que un cero grande, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿será cierto que A más lambda B? Bueno, pero ¿será cierto que esto es diagonal? Pero este es que este A11 se suman los... Recuerden que al multiplicar una matriz B por un escalar se multiplican todos los coeficientes de la matriz B por el escalar. Bueno, lambda por un 0, 0 aquí, 0 allá, no va a ser 0 siempre, ¿ya? Y lo único cambio en lambda B es que los B's de la diagonal de B se transforman en lambda por B11, ¿ya? Y aquí tengo A22 más lambda B22, etcétera. Y aquí tengo ANN, que es el último acá, más lambda veces BNN, y todo lo demás cero. Y esta nuevamente es diagonal, porque tiene solamente elementos en la diagonal, así que este realmente está en H, listo. Ok, ahí hay un ejemplo de subespacio. Y el Dos. dígame. Y, o sea, en la 2, o sea, respecto al enunciado de la 2, dice que A más B es igual a A por B. Ejemplo Esa es 2. una propiedad de las matrices diagonales, ¿no? No, ejemplo 2 no tiene nada que ver, porque el conjunto de matrices diagonales de tamaño n por n con la multiplicación. Ya, entonces te preguntan en el ejercicio 2 si que se cumple lo mismo, si tú defines la suma, tiene una definición graciosa. ¿Ya? Define el A más B por definición, lo define como el producto. Que es el otro ejemplo, el ejemplo del 2. Si trata de hacerlo, pues si tú tienes más dudas de cómo se hace, me preguntas por correo electrónico y yo te respondo esta tarde. Pero ahora vamos a pasar la materia al curso, ¿ya? Y si siguen más dudas, las resolvemos en la clase de ejercicio el miércoles. ¿Ok? Ok. So, 197, ¿dónde estaba yo? Página 197. Ok, so, where was I? Ok, entonces la vez anterior habíamos hablado ya habíamos hablado de dependencia e independencia lineal. Entonces aquí también hay ejemplos, problemas 4.4, ¿ya? Sí, página 197, ¿ya? Ejercicios sobre hacer los ejercicios 4.4, que tienen que ver con dependencia e independencia lineal. Y esto está en la página 197, y yo espero que trabajen sobre eso para que este miércoles discutamos este tema, ¿ya? Aparte de las preguntas del Brian, hagamos preguntas el día miércoles sobre los ejercicios de independencia y dependencia lineal. Independencia y dependencia lineal. Son importantes estos ejercicios, ¿ya? Página 197. Ok, entonces ahora vamos a seguir con el orden. Y ya la vez anterior habíamos hablado de el espacio generador, me parece que sí. ¿Ya? Digamos, el subespacio generado por. Eso ya lo habíamos visto, ya definimos si ese es un conjunto, si ese es un subconjunto de vectores en un espacio vectorial B. Ya habíamos definido qué cosa era el subespacio generado por este S, conjunto S, y eran todas las combinaciones lineales posibles de estos vectores. A pesar de que este conjunto no es un subespacio, porque es un conjunto abstracto, no van a estar, aquí no va a estar incluida la suma la suma y productos por escalares dentro no van a estar. Pero si yo quiero encontrar el subespacio más chico posible que contenga a estos vectores, tengo que considerar todas estas combinaciones lineales, y ahí recién voy a tener que es un subespacio que va a ser cerrado bajo combinaciones lineales. Entonces este se llama el generado. Y los lambda i aquí varían en el cuerpo F, que puede ser los reales. Usualmente van a ser los reales. Entonces este ya lo habíamos definido la vez anterior. Y también habíamos, de hecho, lo definimos, y lo que queríamos hacer es que habíamos visto ejemplos de que había subespacios, existían ejemplos de subespacios U que podían ser generados por 3 vectores, ¿ya? Pero también podían ser generados por 2 nomás, ¿ya? Y eso ocurría cuando uno de ellos, en este caso el B sub 3, era combinación lineal de los otros. Por eso hablábamos de independencia y dependencia lineal. Por ahí llegamos al concepto de dependencia
e independencia lineal. Con esta búsqueda del generador más chico, del conjunto generador más chico posible. Del conjunto generador más chico posible de un subespacio dado. Y habíamos visto ejemplos donde usábamos el método de Gauss para saber, para encontrar cuál es el conjunto generador minimal. Todo eso lo hicimos la semana anterior. Y habíamos visto también que tres vectores en R3 eran linealmente independientes. Hagamos este ejemplo. Entonces aquí hay un ejemplo interesante. Ejemplo 5, página 202. Página 202. Hagamos el ejemplo 5, la página 202, para recapitular lo que hicimos la vez anterior. Entonces, el ejercicio yo lo puedo presentar así. Demuestre que los vectores, demuestre que los vectores 2, menos 1, 4, 1, 0, 2 y 3, menos 1, 5 generan todo R3. Ok, entonces aquí vamos a empezar a hablar, a introducir el concepto de base de un espacio vectorial. Una base de un espacio vectorial va a ser un conjunto minimal de generadores. Y vamos a ver que el que sea minimal significa que va a ser linealmente independiente. No puedo excluir vectores porque si no violaría la independencia lineal. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora para poder definir el concepto de base y dimensión, que parece que fue exactamente lo que quedamos la vez anterior. Por ahí estábamos. Entonces ahora me presentan este ejemplo interesante. No dice exactamente, no está presentado así en la página 202 del libro. Ya recuerden que yo estoy usando el libro como una guía nomás, para tener un cierto orden. Pero no necesariamente voy a seguirlo al pie de la letra. Ejemplo 5, página 202, dice: demuestre que esos vectores generan todo R3. ¿Cómo vamos a demostrar eso? Demostración. Entonces, ¿qué significa? Buscamos, lo que estamos haciendo, estamos buscamos escalares. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, tales que cualquier vector R3, este es un vector arbitrario en R3, yo necesito, porque me están pidiendo que demuestre que esos vectores generan todo R3, es decir, que cualquier vector en R3 yo lo puedo escribir como combinación lineal de esos vectores que me dieron ahí. 2 menos 1, 4, más lambda 2, 1, 0, 2, más lambda 3, 3 menos 1, 5. Eso es lo que tengo que demostrar. Por supuesto que estos lambda 1, lambda 2 y lambda 3 van a depender de X, Y y Z para obtener esa igualdad. Entonces, si yo encuentro esos escalares lambda 1, lambda 2 y lambda 3, voy a probar que generan todo R, que es cierto que estos tres vectores generan todo el espacio R3. Y bueno, ¿a qué se reduce esto? Se reduce a un sistema lineal. Entonces aquí voy a tener 2 lambda 1, voy a considerar las primeras componentes, 2 lambda 1 más lambda 2 más 3 lambda 3 igual X. Después voy a tener menos lambda 1 más 0 lambda 2 menos lambda 3 igual Y. Y finalmente voy a tener 4 lambda 1 más 2 lambda 2 más 5 lambda 3 igual Z. Entonces, por supuesto que los valores X, Y, Z me están siendo dados. El X, Y, Z es un vector cualquiera, dado. Y las incógnitas son lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Entonces, este es un sistema lineal donde hay que resolver el lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Y por supuesto que nosotros ya conocemos
tenemos experiencia con sistemas lineales, pues esa fue la materia del primer tercio del curso. Entonces lo que yo necesito hacer ahí es resolver el sistema lineal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Considerar la matriz de coeficientes. Lo voy a ver así. La matriz de coeficientes, no voy a considerar la matriz ampliada, sino simplemente la matriz de coeficientes. Y la matriz de coeficientes es 2, 1, 3, menos 1, 0, menos 1, y 4, 2, 5. Y ustedes ven que esto realmente consiste, esta matriz A se forma, resulta que está formada por los vectores que me dieron, 2, menos 1, 4, 1, 0, 2 y 3, menos 1, 5, y están colgados como las columnas, que aparecen como las columnas de esta matriz de coeficientes. Y por supuesto que el sistema lineal que tengo ahí es este. X, Y, Z, eso están dados. Y las incógnitas son los lambdas. Entonces, lo que yo necesito demostrar es que este sistema tiene solución. Y ahí nosotros sabemos que estos sistemas usualmente, primera cosa, cuando la matriz A es invertible, va a tener una solución única. Si A es invertible, entonces inmediatamente yo obtengo cuánto valen los escalares que estoy buscando. Va a ser A inverso X, Y, Z. La matriz A inverso aplicado a X, Y, Z. Y ahí voy a obtener una fórmula para los lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Pero también podría suceder en otros casos que esta matriz no es invertible y puede que me dé un sistema inconsistente, por ejemplo. No habría soluciones. Entonces no sería cierto de que el conjunto de vectores genera todo. O podrían haber una cantidad infinita de soluciones. Esta matriz A yo podría escalonarla y tener una fila de puros ceros ahí y me daría una cantidad infinita de soluciones. También puede ser ese caso. Pero en este caso lo que vamos a demostrar, o lo que queremos demostrar, queremos demostrar que hay solución. Entonces veamos si es cierto que es invertible la matriz. ¿Ya? Porque si es invertible estoy listo. ¿Ya? Y de hecho, si me pidieran no solamente demostrar que esos vectores generan todo R3, sino que además me pidieran hallar los escalares lambda 1, lambda 2 y lambda 3, me vería forzado a calcular la inversa. Ahora, para solamente responder la pregunta de si existen o no existen los escalares, me basta con ver que es invertible. Entonces, A será invertible. Sí, solamente sí. El determinante de la matriz A es este determinante, 2, menos 1, 4, 1, 0, 2, 3, menos 1, 5. Si este 0 no es 0. Para que sea, entonces, una matriz invertible, tengo que ver si es que este determinante 0 no es 0. Y para eso tengo que hacer algunas operaciones por columnas en este caso, porque ustedes ven, aquí en la primera columna tengo un menos 1 y aquí tengo un menos 1, entonces sería obvio o natural que a la primera columna le restara a la tercera. O sea, menos 1, 0, menos 1, 1, 0, 2, 3, menos 1, 5. Entonces, ¿qué hice yo? En la primera le resté la tercera columna. Y ahora tengo una fila con muchos ceros, 2 de 3, y ahora me paro en este punto, que es la posición 2, 3, que es impar, hay un signo ahí, por la posición, aparece el número que está multiplicando ahí, y después tengo un determinante de 2 por 2, que se obtiene de eliminar esta fila y esta columna. So, menos 2, ¿ok? Entonces aquí tengo menos y menos, me da un más, y entonces aquí simplemente me va a quedar este determinante, que es menos 2, menos, y aquí hay un más. Menos 1, bueno, es distinto de 0, eso es lo que me importaba. Por lo tanto, la matriz es invertible. Y existen entonces las soluciones. Y aquí están dadas, A inverso, X, Y, Z. Ahora, si yo quiero realmente hallar los escalares lambda 1, lambda 2 y lambda 3, tengo que trabajar más. Tengo que hallar la inversa realmente. Bueno, pero hagamos eso. No hace daño. Ya sabemos cómo hallar la inversa. Tenemos un método. Lamentablemente no tuvimos tiempo para aprender el otro método, que es mediante la matriz de cofactores. Bueno, pero este método de Gauss
también es súper bueno, eficiente, siempre y cuando uno tenga cuidado y no meta la pata y no se equivoque al calcular la inversa, ¿ya? Entonces, bueno, Profe, dígame. ¿cuál método es más rápido para sacar la inversa, este o el otro? ¿Cuál de los dos métodos es mejor? ¿Cuál de los dos métodos es más rápido? Depende de la matriz. Depende de la matriz, porque el otro método que no alcanzamos a ver requiere el cálculo de varios determinantes de 2 por 2 y si hay pocos ceros en la matriz es un montón de trabajo. Si tiene una matriz con 9 coeficientes, acá hay un cero, pero si tiene una matriz con ningún coeficiente nulo, entonces tenéis que calcular un montón de determinantes. De 2 por 2 no, pero son 9. Entonces de repente, o 10, porque hay que calcular el determinante total. Entonces a veces este método es mejor que el otro y a veces es a la inversa. No puedo decirte cuál va a ser siempre el mejor. Aquí voy a calcular, voy a multiplicar la segunda fila por el negativo y después la voy a poner en primer lugar. Entonces aquí tengo dos operaciones, primero hago menos F2 y después voy a hacer F1 intercambiado con F2. Con la F2 que resultó de cambiar el signo, ¿no? Así que tenéis cuidado aquí. 1, 0, 1, 0, menos 1, 0. Y esta la multipliqué un negativo, la puse en el primer lugar, ya que voy a poner esta en el segundo lugar. 4, 2, 5, 0, 0, 1. Bien, y ahora entonces tengo que aplicar el método de Gauss, ¿no es cierto? Aquí tengo 0, porque será F2 menos 2F1, 0. Aquí tengo 1, aquí tengo 1. Aquí dije que F2 se hace menos 2F1. Aquí tengo 1, 2, 0. ¿Ya? Y aquí voy a hacer F3 menos 4F1. Voy a ver 0, 2, 1. Y aquí tengo que hacer F3 menos 4F1. Así que es 0, 4, 1. Entonces ahora hago F3 menos 2F2. De 1, 0, 1, 0 menos 1, 0. 0, 1, 1, 1, 2, 0. Y esta le voy a hacer negativo. F3 menos 2. Este menos 2, menos 1. Este menos 2, menos 2. 0, 1. ¿Ok? Ahora tengo que hacer el cambio de signo en la última fila. 0, menos 1, 0, 1, 2, 0, menos 2, 2, 0, menos 1. Y ahora con este empezar a matar los de arriba. Bueno, no hay problema. Tengo que hacer a la segunda, le resto a la tercera. Entonces voy a inmediatamente calcular la inversa. A la menos 1 va a ser, dije que a la segunda le resto a la tercera. Así que aquí va a quedar menos 1, 2, 1. Y a la primera le resto la tercera. Menos 2, menos 1, 1. Ahí está la inversa. Y por lo tanto, entonces, ¿qué significa esto? Que encontré la solución, el lambda 1. Entonces voy a tener... Entonces aquí mismo voy a seguir escribiendo, ¿ya? Entonces aquí voy a tener menos 2, menos 1, 1, menos 1, 2, 1, 2, 0, menos 1, x, y, z, y me va a dar entonces que el lambda 1 vale menos 2x menos y más z, el lambda 2 vale menos x más 2y más z, y el lambda 3 vale 2x menos z. Entonces es cierto que ese conjunto de vectores genera todo el espacio R3, porque encontré los lambda 1, lambda 2 y lambda 3 y los pude expresar de esta manera, en términos del punto x, y, z dado. Así que es cierto. Entonces, en general, tres vectores, digamos, tres vectores en R3
¿Cómo los describo? A ver, tres vectores en R3. En general, tres vectores en R3, digamos B1 igual a 1, B1, C1, B2 igual a 2, B2, C2 y B3 igual a 3, B3, C3. Generan todo R3, sí, solamente sí, muy simple. Cuelgo los vectores A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Distinto de cero. ¿Por qué? Porque si yo tengo que el determinante no es nulo, entonces el sistema lineal, que nosotros ya vimos en un caso particular, va a tener solución. Y entonces voy a poder encontrar los lambda 1, lambda 2, lambda 3, y voy a poder generar todo el espacio. R3. Ahora, lo mismo funciona, en general, si yo en vez de 3 vectores en R3, entonces también funciona con n vectores. Este argumento también funciona con n vectores en Rn. Pero lo importante aquí es el número de vectores, tiene que ser el mismo que ese n que aparece ahí, que se llama la dimensión. Entonces, tenemos que definir lo que es la dimensión de un espacio, porque eso no lo hemos hecho. No recuerdo que lo habíamos hecho. Entonces, ahora vamos a, nuevamente, Jesus, second time. Entonces, ahora vamos a ver la definición oficial de una base. Eso me parece que... Profesor, Dígame. ahí dice también funciona con n vectores en Rn. Yes, Rn. N vectores en Rn. Pero no con, qué sé yo, no con menor cantidad. Por ejemplo, si me dan R5 y me dan 3 vectores en R5, o ni siquiera eso, si me pueden dar, qué sé yo, 4 vectores, 6 vectores en R4. 6 vectores en R4. Ahí no voy a poder aplicar este método porque si tengo un espacio de 4 dimensiones, tengo 6 vectores, me va a dar una matriz de 4 por 6 o 6 por 4, lo que sea, ¿no? ¿Cómo voy a calcular el determinante de una matriz que no es cuadrada? Entonces solamente funciona para n vectores en Rn, para poder formar una matriz cuadrada de n por n y calcular el determinante. ¿Ya? Entonces ese es el punto. Bien, entonces ahora simplemente vamos a buscar la definición de una base. Entonces, bases y dimensión. Bases y dimensión. Estos conceptos. Y aquí está la definición, página 107. 207. Página 207. Definición de lo que es una base. Definición de una base. Entonces, un conjunto de vectores de B1 hasta Bn forma una base para B, el espacio vectorial donde estoy trabajando, si dos condiciones se cumplen. B1 hasta Bn es linealmente independiente. Y dos, que este conjunto genera todo el espacio. Así que es un conjunto, una base es un conjunto generador linealmente independiente. Esto es equivalente a decir que es un conjunto generador minimal, que no hay otro con una menor cantidad de vectores que también genere el espacio todo. Y si hemos visto ya algunos ejemplos de bases. De hecho, en el ejemplo anterior vimos que era base. Entonces, el ejemplo anterior era base porque vimos que generaba. Y vamos a ver cuáles eran los vectores. Bueno, no sé si será necesario que vuelva a la página donde estaba, con los vectores. Ejemplo 5.
¿Y dónde quedó? Aquí está, yes. Por ejemplo, entonces, por ejemplo, conjunto de los tres vectores que acabamos de ver. 2, menos 1, 4, 1, 0, 2, 3, menos 1, 5. Por ejemplo, ese conjunto es base de R3. ¿Por qué? Porque vimos que genera, así que esta condición ya la verificamos, vimos que genera. Y de pasada, realmente también vimos que ya era NLI. Ya vimos que generan. Y la pregunta es, ¿por qué es un conjunto LI? ¿Por qué es un conjunto LI? Esa es la pregunta, ¿por qué es un conjunto LI? Bueno, si existiera, si fuera LD, si beta fuera LD, finalmente dependiente, entonces significa que existiría alguna relación no trivial de dependencia lineal entre ellos. Entonces, yo formo esta matriz 2, menos 1, 4, a la cual le calculamos el determinante, ¿no es cierto? Si yo formo esa matriz, y por ejemplo, dígame. En el segundo vector no era 1, 0, 7. No, 1, 0, 2 era. Puede que te haya parecido que era un 7 porque a lo mejor la imagen no estaba muy clara. ¿No? O sea, en ese momento la internet estaba borrosa, etc. Pero era el 0,2. Ok. So, ya vimos que generan, ¿y por qué es un conjunto linealmente independiente? Porque si fuera linealmente dependiente, ¿ya? Por ejemplo, si fuera cierto que una combinación de ellos es 0, lambda 1, 2, menos 1, 4, más lambda 2, 1, 0, 2, más lambda 3, 3, menos 1, 5, fuera el vector 0, 0, 0. O sea, supongamos que existe una relación de dependencia entre ellos, de dependencia lineal, ¿ya? Y lo que yo quiero demostrar para que sea en LI es que estos lambda 1, lambda 2 y lambda 3 son todos 0. Entonces, esta igualdad yo la puedo escribir de la siguiente manera. Fíjate, lambda 1 por 2 más lambda 2 por 1 más lambda 3 por 3 es 0. Eso lo puedo escribir así. Lambda 1 por 2 más lambda... lambda 1 por 2 más lambda 2 por 1 más lambda 3 por 3 es igual a la primera componente, 0. ¿Ya? La segunda componente va a ser lambda 1 por menos 1 más lambda 2 por 0 más lambda 3 por menos 1. Justo da esto, menos lambda 1 más 0 por este, igual 0. Y la última también, 4 lambda 1 más 2 lambda 2 más 5 lambda 3 igual 0. Ya, pero nosotros habíamos visto que esta matriz era invertible, que era equivalente a que el determinante fuera no nulo. El determinante de la matriz no fuera nulo, el determinante era menos 1 en realidad, de hecho. Y entonces, como la matriz es invertible, este sistema lineal homogéneo que aparece aquí, que está implícito en esta ecuación matricial, tiene la única solución posible, que es la trivial. Entonces, la única manera es que, si yo puedo despejar acá, entonces lambda 1, lambda 2, lambda 3, va a ser A inverso 0, 0, 0, pero es que eso es 0 nomás, 0, 0, 0. Entonces es LI, ¿ven? Los coeficientes son todos 0. Entonces, de hecho, cuando vimos que el conjunto generaba, y que tuvimos que calcular el determinante de la matriz, que era no nulo, entonces ahí al mismo tiempo vimos que el conjunto era LI. Así que se cumple esto también en ese ejemplo. Las dos condiciones para ser base. Bien, entonces, ¿por qué a uno le interesan las bases? Para tener alguna, porque son muy útiles, tener alguna medida de control. Si tengo un espacio B arbitrario, ¿ah? Entonces, para poder describir todos los vectores en B de manera simple,
es una buena idea contar con una base. Por supuesto que existen infinitas bases, y ese es uno de los problemas, porque uno no sabe para una pregunta en particular qué base le conviene. Pero hay una que se llama, por lo menos en R3, tenemos la base canónica. Tenemos la base canónica, que se escribe usualmente así: E1, E2, E3, que consiste de los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Hay una base lo más simple posible, la canónica, que se llama, que es, bueno, es realmente la base que uno está usando implícitamente. Cuando yo digo sea X, Y, Z un vector arbitrario en R3, cuando yo pronuncio esas palabras, lo que realmente estoy diciendo, lo que implícitamente estoy haciendo, me estoy dando un vector abstracto en R3, y al expresarlo de esta manera, al expresarlo de esta manera, X, Y, Z, lo que estoy diciendo es que este vector B abstracto lo estoy expresando en términos de la base canónica. O sea, lo estoy expresando como combinación de los vectores de la base canónica con estas coordenadas, X, Y, Z. Estas se llaman las coordenadas del vector B en la base canónica. Pero por supuesto que uno puede cambiar base. También en R3 tenemos otra base. En R3 tenemos otra base. Nuevamente, es como, no me van a decir después que yo tengo un único ejemplo, pero es que este es el que está a la mano. 5, el ejemplo 5, y esta era la otra base, que era 2, menos 1, 4, 1, 0, 2, y 3, menos 1, 5. La base que con la cual acabamos de trabajar. Tenemos otra base, que era esa, y aquí entonces el vector abstracto B, si yo trato de expresarlo en términos de esta base, entonces, bueno, los coeficientes van a cambiar. 3, menos 1, 5. Y entonces aquí ya no va a aparecer X, va a aparecer algo más complicado, que era la solución del sistema lineal cuando hicimos lambda 1. Ya me olvidé, habría que rebobinar el video, ¿no? Pero aquí aparecía una función de X. No me acuerdo, era menos 2x más algo, ¿ya? Aquí aparecía una función de X, y, z, ya que aparecía otra, ya los coeficientes eran distintos. Bueno, pero como les digo, más adelante va a ser útil el hecho de que cambiemos de bases, por razones que van a ser explicadas más adelante. Por el momento simplemente nos quedamos con la definición, y este enunciado que aparece aquí en el libro, que yo realmente ya lo mencioné, aquí está escrito de otra manera. Lo que aparece en el libro inmediatamente después de la definición de base es el siguiente enunciado. De hecho lo pone en una cajita porque es importante. Todo conjunto LI de n vectores en R a la n es una base de R a la n. Todo conjunto LI de n vectores en Rn es una base de Rn. Bueno, cumple la primera condición de ser base por definición, porque dice que es LI. Entonces, es decir, esto es equivalente a decir que todo conjunto de n vectores en Rn genera Rn. Entonces, es decir, claro que tiene que ser LI, porque si es LD, por ejemplo, si tengo n vectores, pero el primer vector es B1 y el segundo un múltiplo de B1, ya no son LI, entonces voy a tener esencialmente, no es un conjunto de n vectores, porque tengo B1, 2B1, y después viene B2, y después quizás 5B2, entonces ese conjunto no es LI, obviamente, y con esos
ese conjunto de n vectores LD no me basta para generar todo R. Es decir, todo conjunto LI de n vectores en Rn, todo conjunto LI de n genera Rn. Y entonces ahí va a ser una base porque es LI y además genera. Pero el hecho de que sea LI y que sea esa cantidad automáticamente implica que genera. Y eso es lo que aparece aquí en una cajita, pero no aparece ninguna demostración. Bien. Otra manera de expresar esto. Otra manera de expresar esto de la base, veamos, veamos el siguiente enunciado. Un conjunto B1 hasta Bn es base, un conjunto B1 es base de un espacio vectorial, B, si y solamente si cada vector B del espacio puede expresarse de manera única, como combinación lineal. Como combinación lineal de los vectores dados, de B1 hasta Bn. De hecho, no necesito las llaves. Ese es equivalente. Entonces, veamos por qué. Demostremos eso. ¿Por qué es cierto eso de que un conjunto de n vectores dado, un conjunto dado va a ser una base si solamente si todo vector del espacio se escribe de manera única? Demostremos ese enunciado. Entonces, pongámosle un teorema si quieren. Teorema. Un conjunto de B1 hasta Bn va a ser una base de un espacio vectorial si solamente si cada vector del espacio puede expresarse de manera única como combinación de ellos. Entonces, veamos en un sentido. Si, entonces voy a hacer esa implicación. Si este conjunto, entonces voy a suponer que es base. Si este conjunto es base de B, entonces genera. En particular, además es linealmente independiente, pero genera. Si B1 hasta Bn es base de B, entonces genera. Luego, si yo me doy un vector arbitrario acá, si existen escalares, lambda 1 hasta lambda n, tales que B es igual a una esta combinación lineal. O sea, todo vector del espacio se puede escribir como combinación lineal de los vectores dados. B1 hasta Bn con ciertos escalares. Por el hecho de que genera. Entonces, bueno, y entonces, ¿dónde aparece el hecho de que sea linealmente independiente? En el concepto de unicidad, porque yo quiero demostrar que estos lambda escalares son únicos, ¿ya? Entonces, ahora estoy suponiendo que esto es una base, ¿ya? Entonces, afirmación, o sea, que genera, ya usé que genera, porque es base, pero me falta usar que es linealmente independiente, o sea, ¿qué efecto tiene que ser linealmente independiente? Afirmación, los lambda 1 hasta lambda n son únicos. Y por eso se van a llamar, y se llaman, las coordenadas de B en la base B. Ahí le puse nombre, ¿ya? Se van a llamar en ese caso las coordenadas. Son unívocamente determinadas. Veamos por qué es cierto. Entonces ahí entra en juego la independencia lineal. Ok.
Suponer que el B también lo puedo escribir como combinación de los vectores B, pero con otros posiblemente con otros coeficientes. Le vamos a cambiar el nombre, no se va a llamar lambda, se llama mu. Ok, suponer que B se escribe de esa manera también. Ya, ¿y qué saco con esto? Entonces, ¿cómo combino esta información y esta información? ¿Cómo las combino? Bueno, entonces implica que el lambda 1, B1, más lambda n, Bn, que es el B, también tiene esa expresión. Lambda 1, B1, más lambda n, Bn. Entonces, lo que quiero demostrar es que los coeficientes tienen que ser, que el lambda 1 es lo mismo que el, o sea, que el mu 1 es lo mismo que el lambda 1, etc. ¿Cómo demuestro eso? Ah, bueno, tomo la diferencia. Más mu n menos lambda n, Bn, es igual al vector 0. Ah, entonces es una combinación. Aquí tengo una combinación lineal de los vectores B1 hasta Bn, que se supone que son LI, y son linealmente independientes. Cuando yo tengo esta combinación lineal, entonces implica que necesariamente cada uno de los coeficientes tiene que ser 0, por definición de independencia lineal. Por lo tanto, la mu sub 1 es igual a lambda 1, mu sub 2 igual a lambda 2, etc. Y ahí demuestra entonces la primera mitad de la demostración, porque acabo de demostrar entonces que si es base, cada vector se puede expresar de manera única, con escalares unívocamente determinados que se llaman las coordenadas. Así que ahí demostré la primera mitad del enunciado. Ok, ahora ¿qué hay que hacer? A la inversa. Tengo que suponer. Entonces vamos a suponer que cada vector, suponer que cada vector de B puede expresarse de manera única como combinación lineal de estos. Por demostrar que este conjunto es base de B. ¿Cómo demuestro que es base? Bueno, como cada vector puede expresarse, no me importa lo de manera única por ahora, ¿ya? Pero como cada vector puede expresarse como combinación lineal de estos, entonces es claro que genera todo B. Sí, porque ahí dice que cada vector puede expresarse como combinación de ellos, así que es claro que genera todo B. Entonces la pregunta es ¿por qué? Porque quiero demostrar que es base. ¿Por qué es LI este conjunto? ¿Por qué es LI? Veamos, pues, suponer que lambda 1, B1 más lambda n, Bn es el vector 0. Suponer que tengo una combinación lineal de ellos que me da 0. Y si llegó alguien atrasado para despedirse, porque ya queda poco ya. Ok, suponer que tengo esta combinación lineal igual a 0. Y yo quiero demostrar que cada uno de los coeficientes es 0. ¿Y cómo uso hecho de ese enunciado suponer que cada vector puede expresarse de manera única? Manera única. Pero es que el 0 lo puedo expresar así, pues 0 por el B1 más 0 por Bn. El vector 0 lo puedo expresar de dos maneras, como 0 por B1 más 0 por, etc. Y también de esta manera, pero como la manera única, entonces cada uno de los coeficientes tiene que ser 0. Entonces implica que B es LI. Por lo tanto, como genera y SLI es base. Excelente. Entonces ahí demostramos que ese teorema es importante. Que para que sea una base tiene que generar SLI. Bueno, la definición, que genera y SLI, pero eso indica que cada vector se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base y de manera única. Y ahí entonces uno puede definir las coordenadas.
Ok, perfecto. Veamos, sigamos el ritmo del libro. Aquí me da un ejemplo, ok. Veamos un ejemplo. Este ejemplo es importante. Aquí, bueno, hay dos ejemplos importantes. Ejemplo, déjame ver, ¿cuál es más importante? Ejemplos. Este conjunto, 1x, x cuadrado, x a la r, es una base de P sub R. Recuerden que P sub R era el conjunto de todos los polinomios con coeficientes reales cuyo grado era menor o igual a R. Esa fue la definición del P sub R. Y lo que dice este ejemplo es que esta es una base de este espacio y es lo que se llama la base canónica. Y la razón de esto es esencialmente por definición, porque es por definición. Porque el P de X se escribe así. Cualquier polinomio acá, si tengo un polinomio en PDR, P de X, que sea de grado menor o igual a R, significa esto. Que se escribe de esta manera, con los A, I, S, N, R. Podría ser el AR, podría ser 0, y entonces tendría algo de grado menor estricto a R. Pero podría ser no nulo y en ese caso me da grado R. Pero en resumidas cuentas, cualquier vector, cualquier polinomio aquí, o vector en este espacio, se escribe como combinación lineal de estos vectores, ¿sí? Porque es A sub 0 por 1 más A sub 1 por X más, es por definición. Estoy escribiendo esto, entonces este ya genera por definición. ¿Y por qué es linealmente independiente este conjunto? Bueno, también por definición, porque P de X es el polinomio 0 exactamente cuando cada coeficiente es 0. Es porque estamos viendo al X como si fuera variable. Entonces, si este polinomio es el polinomio 0, va a ser 0 para todo X, en particular para X igual a 0, en cuyo caso me da que la sub 0 es 0. Ahí obtengo que este es 0. Y como este es 0, bueno, yo lo puedo eliminar, porque ya es 0, y después aquí puedo factorizar por X. ¿Ya? Y entonces, como va a ser nulo para todo X, bueno, repito el argumento, ¿ya? Lo que está dentro, entonces que va a quedar factorizado como X por A1 más A2X, etc. ¿Ya? Entonces, como es el polinomio 0, lo que está dentro tiene que ser el polinomio 0. Nuevamente, entonces el A1 0, y así se puede demostrar inductivamente. Pero esto es esencialmente por definición. Y esta es la base canónica de este espacio, y la vamos a necesitar. Y no es la única base, por supuesto. Hay otras bases. De hecho, se puede demostrar que si yo me doy cualquier número fijo, si me doy el 1 y el X menos A, y el X menos A al cuadrado, y el X menos A a la R, ¿ya? Eso también va a ser una base. Y ese es otro ejemplo de base del mismo espacio. Entonces veamos ahora el ejemplo de las matrices, porque también teníamos como ejemplo de espacios un poco más exóticos, ¿ya? Por así decirlo. Teníamos el conjunto, por ejemplo, de todas las matrices de 2×2. Entonces esto podríamos ponerlo como, no como ejemplo, sino como ejercicio B. Considerar el espacio B de todas las matrices de 2×2. Considerar el espacio B de todas las matrices de 2×2. Entonces, hallar una base. La más natural posible, por favor. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo que darme una matriz cualquiera y expresarla como combinación lineal de algunas matrices específicas. ¿A alguien se le ocurre algo? Bueno, aquí tengo una A. Ya, ahí está una ayuda. ¿Cuál sería el siguiente? B por... muy bien, bueno, excelente la participación en clases. Más C por 0, 0, 1, 0, más D por
0, 0, 0, 1. Entonces, aquí tengo un conjunto generador, pero este conjunto genera. Vimos que cualquier matriz se escribe como combinación de estas matrices. Así que este es un conjunto generador. Ya. Genera. ¿Y será base o no? ¿Será LI? Bueno, supongamos que hay alguna combinación de estos vectores que me da la matriz 0, 0, 0, 0. A por este, más B por este, más C por este, igual a la matriz 0, 0, 0, 0. Bueno, va a significar necesariamente que el A es 0, el B es 0, el C es 0 y D es 0. Entonces, esta es base. Es la base canónica. Es la base canónica, obvia, evidente, la más natural posible. Es la base canónica de M2R. Ahí tengo otro ejemplo. Entonces ahí tengo una base de ese espacio vectorial. Ok. Ok, entonces aquí el teorema 1 es el que yo demostré. Y el teorema 2 que me interesa, quizás antes del teorema 2, hagamos el ejemplo 3, que también es interesante en el libro. Hagamos el ejemplo, este es el ejemplo 2, este es el ejemplo 3. Es como un ejercicio más que nada, ejemplo. Ejemplo 3, el tipo que encontrar una base. Encuentre una base de este conjunto. Son todos los vectores en R3 tales que 2x menos y más 3z igual 0. Bueno, me lo dan como un subconjunto. Bueno, pregunta, ¿ese es un subespacio de R3? ¿Qué tipo de? ¿Alguien lo puede identificar? ¿Es una recta o no? ¿Es una recta? Un plano. Ah, es un plano. Claro, pues un plano. Por eso le puse P. P es un plano. ¿Ya? Y ya sabemos cuál es me está dando la ecuación. Pues 2x menos y más 3z igual 0. ¿Ya? Ese es el plano, ya sabemos cuál es el vector normal. Pues 2, menos 1, 3. Pasa por 0, 0, 0 para que sea un subespacio. Tiene que ser un plano que pasa por el origen. Así que es subespacio. Pero ¿y cómo encontramos la base? ¿Cómo encontramos una base de esto? Es decir, ¿cómo escribo yo cualquier vector en P? ¿Cómo lo escribo como combinación lineal de algunos vectores fijos? Bueno, la idea es despejar de acá alguna de las variables. En este caso, el Y lo puedo despejar porque es lo más natural, ¿no es cierto? Lo paso al lado derecho, me queda que el Y es 2x más 3z. Entonces lo puedo escribir acá, x, y el Y lo reemplazo por 2x más 3z. Y aquí tengo z. Entonces, nótese que esto es una igualdad, una equivalencia. Esta ecuación, esto me da 0, sí, solamente si el Y es 2x más 3z. Y entonces ustedes ven aquí, tengo x y z como mis escalares, lambda 1 y lambda 2. Entonces aquí voy a tener x por el vector 1, 2, aquí no hay x, 0, más z por, aquí no hay z, aquí hay un 13 y aquí hay un 1. Por lo tanto, 1, 2, 0, 0, 3, 1 es una base de P. Pero no hay unicidad, depende del usuario, porque de repente dice, no, profe, a mí no me gusta demostrarla, no me gusta despejar la Y, a mí me encanta dividir por 2, ¿ya? Así que voy a dividir por 2. Ah, pues, ¿y por qué? Porque, bueno, me gusta llevar la contra, ya, pues me dicen mi apellido es Contreras, ¿ya? Entonces dicen, no, yo voy a despejar la X ahí. De acá voy a despejar la X, va a quedar X igual Y menos 3z dividido por 2. El x, pongo el y para allá, menos 3z y divido por 2. Entonces mi x, y, z va a ser
y menos 3z medios, z. Entonces ahora voy a poner y, que es un medio, 1, 0, más z, menos 3 medios, 0, 1. ¿Ya? Entonces ahora cambié ahora mis coeficientes, mis escalares lambda 1, lambda 1 son x, z, son y y z. Y entonces cambié, obtuve otra base, b', un medio, 1, 0, menos 3 medios, 0, 1. ¿Ya? Y de hecho a mí no me gustan mucho las fracciones, así que voy a elegir otra base. Beta doble prima. ¿Y cómo la voy a elegir? Bueno, estos vectores son miembros de una base. Entonces, si este lo multiplico por 2, simplemente lo estoy elongando, y este también lo voy a multiplicar por 2 para eliminar las fracciones, y lo único que estoy haciendo, estoy alargando estos vectores, pero me van a generar el mismo plano. El plano P con el que partimos. Entonces aquí yo puedo a piacere multiplicar este por 2. 1, 2, 0, y aquí menos 3, 0, 2. Ahí tengo otra base, que es muy parecida, difiere poco de esta, porque difiere por múltiplos de 2 nomás. Multiplicación por un escalar. Pero la gracia es que tiene coeficiente entero, son vectores con coeficiente entero. Y ustedes ven que este que está aquí resultó ser el mismo que está acá. Pero aquí obtuve, con este procedimiento obtuve otros vectores diferentes. 0, 3, 1, y allá tengo el menos 3, 0, 2. Así que tengo dos fases distintas, tengo 3 fases distintas para el mismo espacio. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, bueno, como mi plano P está generado por 1, 2, 0 y 0, 3, 1, y también está generado por 1, 2, 0 y menos 3, 0, 2, esto significa que el vector 1, 2, 0 está metido acá. Bueno, claro, pues sí es el mismo, ahí está. Y el 0, 3, 1 también está metido acá, y ya no es tan claro. Entonces, ¿qué significa esto? Que el 0, 3, 1, este vector se escribe como combinación de estos dos. Y a la inversa, este vector que está aquí está metido en el lado izquierdo, así que el menos 3, 0, 2 se escribe como combinación lineal de este y este. ¿Ya? Entonces, claro, hay libertad para cambiar las bases. Bueno, ese es un ejemplo interesante, específico, donde yo encuentro las bases de un subespacio. Y de hecho, en este capítulo, seguramente hay una sarta de ejercicios más adelante, un gran número de ejercicios más adelante, donde ¿dónde están los ejercicios? Página 214, problemas 4.6. Encuentre bases, encuentre una base, hallar una base para el hiperplano, problema 18, está súper interesante. Problema 18, página 214. Hacer ese, por lo menos, y hay un montón aquí, la página 215, está lleno de ejercicios, ¿ya? Entonces, no, en las guías de mi curso no van a encontrar muchos ejercicios de este estilo, así que háganlos de este libro ahora, ¿ya? Página 214, problemas 4.6, en el Grossman. ¿Ya? Después, más adelante, pueden trabajar en mis guías. Ok, volvamos atrás. Entonces, lo que yo quería demostrar era el teorema importante, teorema 2. Es hora de hacer descansar este lápiz. Si U sub 1 hasta U sub m y B1 hasta Bn son bases de un espacio vectorial B, entonces M igual a N. Es decir, dos bases de un espacio vectorial
No tienen por qué ser iguales, pero la cantidad de vectores que contienen son iguales. Y este número en común, es decir, la cardinalidad de cualquier base del espacio B, es lo que se llama la dimensión del espacio. Y esto es lo que hay que demostrar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Demostración. La demostración del Grossman. Queremos demostrar que M igual a N. Suponer que M es mayor que N. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar una contradicción. Suponer que M es mayor que N. Entonces, probaremos, bajo esta hipótesis, probaremos que S1, por algún motivo le llamaron S1, que esta base es linealmente dependiente. Lo cual es una contradicción, porque estoy suponiendo que es una base y tiene que ser LI. Y la contradicción, ¿cuál es? ¿Por qué ocurre una contradicción? Porque estamos suponiendo que M es mayor que N. Entonces, necesariamente el M tiene que ser igual a N. Uno puede también suponer que el N es mayor que el M y demostrar que el S2, que sería esta, es LD, pero la demostración es esencialmente la misma. Cambio de letra, de nomenclatura, de nombres. Bien. Claro, entonces, como esto va a ser una contradicción, esto va a ser falso, por lo tanto el M va a ser menor o igual que el N, dicen acá, entonces, pero después invierto los roles de M y N, y también se demuestra que llega una contradicción. Entonces dice, esto prueba, el hecho, cuando lleguemos a una contradicción, aquí va a probar esto, que el M es menor o igual que el N, y dice la misma demostración, entonces probaremos que el M es menor o igual que el N, cuando encontramos la contradicción, dice la misma demostración hará ver que N es menor o igual que el M y por lo tanto son iguales. Son estas formalidades lógicas. Con esto basta, con hallar una contradicción. La contradicción va a ser que probar que esto es linealmente dependiente, que contradice la hipótesis de que es una base. Con eso estaríamos listos. Ok. Como S2 es una base, como S2, que es la otra, el otro es una base, como esta es una base, como S2 es una base, podemos escribir cada U sub I como combinación lineal, podemos escribir cada uno de estos como combinación lineal de estos. Sí, porque el S2 genera. Entonces cada uno de estos va a escribirse como combinación de los V's. Y aquí entonces obtengo un sistema lineal. Ya creo que es hora de jubilar al borrador. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener lo siguiente. U sub 1 va a ser A11 B1 más A sub 1N Bn. Y así, similarmente, M. Va a quedar AM1 B1 más AMN Bn. Ahí tengo mi expresión. Bien. Entonces, dice, para demostrar que S1 es dependiente, para demostrar que esto es LD, entonces para probar que S1 es LD, debemos hallar escalares C1 hasta C sub M, no todos nulos, tales que C1 U sub 1 más CM U sub M sea el vector 0.
Ok, entonces vamos a sustituir. Esto se va a llamar 1 y esto se va a llamar 2. Entonces dice, sustituyendo 1 en 2. ¿Qué obtenemos? Profesor, Dígame. la expresión que está ahí arriba que dice la 1, ¿de dónde salió? Como S2 es base, podemos escribir cada U sub I. Podemos escribir cada U sub I como combinación lineal de los B sub 1 hasta B sub n. Es decir, ahí está, eso. ¿Ya? Sí, porque esto es Jesus Christ, man. Como este es una base, B1 hasta Bn, S2 es una base, genera. Por lo tanto, cada uno de estos vectores se puede escribir como combinación lineal de estos vectores. Podemos escribir cada U sub I como combinación lineal de estos. El U sub 1 lo escribo como combinación lineal de estos. Y el U sub 2 y el U sub m, todos. ¿Okay? Estoy usando el hecho de que el S2, pues S2 genera. Eso es lo que estoy haciendo. S2 genera implica que se pueden escribir, cada uno de estos se pueden escribir en términos de los test. Estoy usando el hecho de que S2 es una base, que en particular genera. Bien, entonces ahora para probar que S1 es linealmente dependiente, basta hallar escalares C1 hasta Cm, que no sean todos nulos, tales que esto ocurre. Y ahora voy a reemplazar el B1, el U sub 1 lo voy a reemplazar por este. El U sub 2 por el siguiente y el U sub m por este. Entonces aquí voy a obtener una ecuación. Entonces voy a obtener gracias. ¿Qué voy a obtener? Bueno, ahí está, C sub 1, A11, B1, más, A1N, Bn, más, etcétera, y el último C sub m por AM1, B1, más, AMN, Bn, igual 0. ¿Ok? Y entonces de aquí voy a, como el B1 y Bn son LI porque es una base, entonces aquí voy a obtener que el C1 A11 más, etcétera, el CM AM1 es 0, por ser, porque el B1 hasta Bn son LI, porque ya usé que genera. Y ahora estoy usando que voy a usar que son LI, entonces me va a dar que el coeficiente que acompaña al B1, que es este, C1 A11 más C2 A21, entonces aquí el que viene es C2 por A21 B1, etcétera, ¿ya? Entonces va a quedar aquí en segundo lugar, y el último es CM por este. Me va a dar 0, y similarmente con el coeficiente que acompaña al B2 y hasta el Bn, por ser un conjunto LI, la base S2. Okay, entonces me va a dar una solución. ¿Qué me va a dar? Me va a dar, si aquí está mal escrito, no está mal escrito, está escrito al revés, digamos, lo que uno quiere es escribirlo así. AM1 CM. Entonces aquí voy a tener A1N C1, que es el coeficiente de Bn. Y aquí está el coeficiente de B1 tiene que ser 0, el coeficiente de B2 tiene que ser 0, y aquí el último, el coeficiente de Bn tiene que ser 0. El último es CM a
AMN. Ah, al revés, dije que lo voy a escribir. AMNCM. Ok, ahí tengo un sistema lineal. Yeah, no, this is the wrong one. Este es el que está bueno. Ok, entonces ahí tengo un sistema lineal nuevamente, pero que aparece con la matriz transpuesta, ¿ves? No aparece como usualmente A11, AM1. Está el AM1 está allá. Entonces aquí no es la matriz A, es la matriz transpuesta. Okay. Entonces, entonces este es un sistema es un sistema homogéneo, puro cero a la derecha, homogéneo, sistema homogéneo, es una H, ¿eh? No es una P, H, sistema homogéneo, este es una G, de jato, sistema homogéneo, ya, de n ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones son? 1 hasta n ecuaciones, y m incógnitas, C1 hasta Cm, m incógnitas. ¿Y ahí qué estábamos suponiendo? Pero m mayor que n. Estamos suponiendo desde el principio que el m es mayor que n. Y tengo un sistema con n ecuaciones y más incógnitas. M es mayor. O sea que aquí es un sistema con más incógnitas que ecuaciones. Entonces, ¿qué concluimos? Entonces tiene un sistema. Entonces esto, como tiene mayor número de variables que ecuaciones, tiene infinitas soluciones. Tiene infinitas soluciones. Y por lo tanto, existen C1 hasta Cm no todos nulos. Luego, existen C1 hasta Cm no todos nulos, porque hay una cantidad infinita. Y por lo tanto, el conjunto S1 es LT, porque existen escalares que hacen que la combinación de estos sea cero, y no todos nulos. Por lo tanto, este S1 era LD, que es lo que había que demostrar. Y ahí se acaba la demostración. Ok, lo logré, 10 minutos antes. Perfecto. Por lo tanto, S1 es linealmente dependiente. Ya, esta contradicción demuestra, esto es una contradicción, por lo tanto, el M no es cierto esto. M es menor o igual que el N, ¿ya? Y yo puedo repetir. Entonces, si el M fuera estrictamente menor que el N, yo repito la demostración intercambiando los roles de S1 y S2 y voy a obtener una contradicción. Entonces, significa que el M tiene que ser igual al N, no puede ser menor estricto. Repitiendo, con S1 y S2 intercambiados de rol, implica que el M tiene que ser igual al N, no puede ser menor estricto, ¿no? Porque si no demostraría que el S1 es LD y contradicción. Y ahí está. Un espacio vectorial tiene una cantidad infinita de bases, pero por lo menos el número de vectores en una base siempre es el mismo, y esa se llama la dimensión. Entonces, definición. Jesus. No se quebró, bien. Definición. Y aquí definimos lo que es la dimensión, por fin. Si el espacio vectorial V posee una base finita,
Y eso es una hipótesis que no siempre se cumple, ¿ya? Existen espacios vectoriales interesantes. Aquellos estudiantes, bueno, los matemáticos y los físicos que están en este curso, eventualmente van a conocer espacios vectoriales de dimensión infinita, ¿ya? Hay espacios de funciones que tienen dimensión infinita, que aparecen, son importantes en física y también en matemáticas, no tiene una base finita. ¿Ya? Pero si tiene base finita, si el espacio vectorial V posee una base finita, entonces toda base finita. Entonces toda base de V posee el mismo número de vectores, posee el mismo número de vectores. Y este se llamado la dimensión de V. La dimensión de V. Y ahí por fin pude definir la dimensión. Entonces, ¿cuál es la dimensión de R3? 3. ¿Por qué? Porque tiene una base, la canónica, que tiene 3 vectores. Entonces, corolario, observación. El conjunto ese conjunto es LD. ¿Por qué LD este conjunto? O sea, uno dice, profe, tengo que demostrar que esto es LD. O sea, tengo que encontrar escalares lambda 1 tal que, y lambda 2 y lambda 3 y lambda 4 tal que lambda 1 por este, más lambda 2 por S, más lambda 3 por S, más lambda 4 por S, 0. 0, 0, 0, 0. Tengo que encontrar esos escalares. Pero harta regla, profe. Dígame. Eso es porque hay 4 vectores para generar en R3. Claro, esa es la idea, ¿no es cierto? En vez de encontrar el lambda 1, lambda 2, lambda 3 y trabajar más de la cuenta, observo lo que dice Brian, porque aquí tengo 4 vectores en R3. ¿Ya? Entonces, son 4 vectores en R3. Son 4 vectores en R3. Ya, y si el conjunto fuera LI, si C, este conjunto lo voy a llamar C, si C fuera LI, entonces voy a tener que el subespacio generado por C tiene una base, a saber C, y es base porque es LI, tiene una base con 4 elementos, con 4 vectores. Por lo tanto, la dimensión de este espacio es 4, pero está contenido en R3, que tiene dimensión. Entonces, aquí algo huele mal, pues. Tenemos un espacio de dimensión 4 metido dentro de un espacio de dimensión 3. Bueno, no hemos demostrado que esto es imposible. Entonces, por aquí, quizás no encontremos la demostración de que, falta algo. O sea, no tenemos la materia suficiente para resolver este problema. ¿Por qué no pueden ser LI esto? Entonces, lo que falta por demostrar, lo que habría que demostrar para poder hallar una contradicción con las herramientas que tenemos en el momento. Entonces, ¿cómo voy a hallar una contradicción? Si C genera R3, ahí estaríamos bien. Porque si el C genera, y además es LI, sería base. Y sería una base con 4 elementos, no puede ser, porque sabemos que por el teorema, toda base tiene 3 elementos. Entonces, ¿por qué genera?
Entonces, ¿cómo demuestro yo que genera? Ahí son. ¿Por qué? Porque tengo que probar que cada vector se puede escribir como combinación. Se puede escribir como combinación de estos. Lambda 2, lambda 3, menos 1, menos 7, menos 11. Y además, más lambda 4 por el último. Más lambda 4 por el último. 4, 13, 57. De hecho, me bastaría con demostrar que los 3 primeros vectores generan. Porque entonces todos los 4 también van a generar. Entonces ahí tendría que excederme más de la cuenta y se me va a acabar el tiempo. Entonces, pero podemos hacerlo. Me quedan 3 minutos para hacerlo. Entonces, veamos si es cierto esto, de que X es lambda 1 más menos lambda 3 más 4 lambda 4, y igual 2 lambda 1 más lambda 2 menos 7 lambda 3 más 13 lambda 4, y z igual a 3 lambda 1 más lambda 2 menos 11 lambda 3 más 57 lambda 4. Ok, pero entonces aquí tengo ¿cuántas ecuaciones? 1, 2, 3. ¿Y cuántas variables tengo? 1, 2, 3, 4. 4 variables, 3 incógnitas. Son 3 ecuaciones. 4 variables, 4 incógnitas, pongámosle así, 4 incógnitas o variables y 3 ecuaciones. Bueno, ya sabemos que tiene una cantidad infinita de soluciones, porque hay una variable libre por lo menos. Entonces existen soluciones, por lo tanto sí genera. Y ahí está la contradicción. Genera, tiene 4 vectores, LI, entonces la dimensión de R3 sería 4, no puede ser. Ok, lo logré. Fue un placer. Vamos a parar la grabación antes que me corten la cobertura.